Bueno, continuamos, ¿sí? Cualquier cosa, si tienen alguna duda, lo volvemos a ver, ¿sí? Ahora medio vamos a cambiar de tema, no cambiamos de tema, dentro del mismo tema, pero ya cerramos la parte de la transpiración, que es si se quiere, se puede pensar con el primero o el último movimiento de la planta, ¿sí? El último del agua dentro de la planta, pero el primero que ocurre temporalmente, ¿no? Cuando se abren los estomas y empieza a transpirar. Y que es ese movimiento en fase de vapor que vimos recién, ¿sí? Que es la transpiración netamente dicha, ¿sí? Pero después hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el movimiento dentro de la planta, ¿sí? Una de las cosas que uno puede pensar es decir, bueno, ¿qué pasa con el movimiento entre célula y célula? ¿Sí? Que puede ser pensado de célula a célula en la hoja, o en el tallo, o de célula a célula en la raíz, ¿sí? En cualquier situación en donde el agua se mueva, ¿sí? Atravesando la membrana celular, ¿sí? Vamos a estar hablando de un movimiento que es una difusión en fase líquida, ¿sí? Siempre que el agua atraviese la membrana, el agua se está moviendo en fase líquida, ¿sí? Por una difusión, y lo que me genera ese movimiento es el gradiente de potencial agua, ¿sí? La fuerza motriz de ese movimiento va a ser cómo es el potencial agua adentro y afuera de la célula, principalmente, ¿sí? Si el potencial agua dentro de la célula es menor que afuera, el agua va a ingresar a la célula. Y si al revés, adentro de la célula el potencial agua es mayor, el agua va a salir de la célula, ¿sí? Entonces, que el agua entre o salga de una célula, por ejemplo, netamente depende de esto, ¿sí? De cómo es el gradiente de potencial agua, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que recordar es que el agua siempre se mueve de donde hay mayor potencial agua a donde hay menor potencial agua, ¿sí? Y recordemos también que como los valores de potencial agua son negativos, ¿sí? Por ejemplo, un valor de menos 0,2 megapascales es más grande que un valor de menos 1 megapascales, ¿sí? O sea, menos 1 megapascales es un valor más chiquito, ¿sí? Es un potencial agua peor, si se quiere, ¿sí? La planta tiene un menor potencial agua, cuanto más negativo es ese valor, ¿sí? Sé que a veces parece una obviedad esto, pero a veces confunde, ¿sí? Que el valor absoluto, ¿sí? Sin tener el signo, es al revés. El valor absoluto es más chiquito, el más grande, ¿sí? Cero, las cosas que están más cerca del cero son valores más grandes, ¿sí? Porque son negativos. Bueno, entonces, esto es cómo se mueve, ¿sí? El agua de célula en célula. ¿Qué es lo que ocurre, ¿sí? Si uno piensa en que el agua se está perdiendo, ¿sí? Porque está saliendo como vapor, ¿sí? Estamos de día, están los estomas abiertos, el agua está saliendo como vapor de agua. Y eso hace que el agua que baña las paredes de las células pase de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? Y empiece a salir por el estoma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el agua líquida que baña estas paredes de las células? Empieza a bajar el potencial agua, ¿no? Y entonces, si acá baja el potencial agua, el agua que estaba acá dentro de la célula va a ir hacia acá. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué va a ir hacia Perdón, acá? ¿estás compartiendo pantalla o...? Capaz que no. No me avisaron. Eh, Perdón. Ahí va. No vieron nada de lo que les mostraba, ¿no? Preguntan si estás, preguntan si estás grabando Grabando estoy también. grabando, sí. No, no vimos, profe. Bueno, perdón. Voy de vuelta con, digamos, conceptualmente igual es lo mismo, sí, pero entonces, si uno piensa en el movimiento entre las células, siempre pensemos, es de mayor potencial a menor potencial, ¿sí? Agua.
Estos son los valores que están como más cercanos a cero, ¿sí? Los de mayor potencial agua. Ahora, si yo estoy acá, ¿sí? Y estoy pensando, bueno, el agua está saliendo como vapor de agua, ¿sí? De la cámara subestomática, entonces, como la cámara subestomática siempre está al 100%, el agua que sale, el vapor de agua que sale, se repone. ¿De dónde se repone? Del agua líquida, ¿no? Entonces, el agua líquida que está acá siempre está evaporándose, ¿sí? A medida, y se evapora más rápido si está saliendo más rápido el agua, más lento si el agua sale más lento, ¿no? Entonces, si la transpiración es grande, acá estamos pasando un montón, es mucho más rápido esa evaporación, ¿sí? Ese pasaje de agua líquida a vapor. Entonces, esa evaporación, ¿qué hace? Que el agua líquida de acá baje el potencial agua. ¿Están de acuerdo? Pues está perdiendo agua, ¿sí? Si hay menos agua, el potencial agua es más negativo. ¿Qué pasa con el agua que está en esta célula? Va a ir hacia allá, ¿sí? Se va a mover hacia afuera. ¿Están de acuerdo? Porque los potenciales se mueven por el gradiente de potencial agua. Entonces, la célula esta baja el potencial agua. Entonces, el agua que está en este otro costado, que tiene un potencial agua un poquito mayor, va a ingresar a esta célula, ¿sí? Y entonces ahora baja el potencial agua de esta pared, ¿sí? Y entonces el agua que estaba acá, que tenía un poquito más de potencial agua, va a salir, ¿sí? Claro, la va traccionando hacia lo que toma. Exacto, se va como transmitiendo, ¿sí? Esas bajadas de potencial agua, y entonces de algún modo eso llega hasta el xilema, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en cómo es el movimiento del agua en el xilema, ¿sí? Uno puede pensar, por ejemplo, uno siempre en general, cuando piensa en el xilema, lo que se nos viene en general a la mente es el tallo, ¿no? O el hipocotilo si es una planta, pero el tallo o el peciolo, en donde uno dice, bueno, ahí el xilema es fácil de pensarlo. Bueno, en la hoja también tenemos xilemas, ¿sí? Y el xilema llega hasta lugares bastante cercanos al estómago en general, ¿sí? Entonces, cuando uno hace un corte así de una hoja, ¿sí? Esto es parecido a este corte que estábamos viendo acá, ¿sí? En este esquema. Fíjense, acá de vuelta tenemos el corte de una hoja, en donde tenemos la epidermis por arriba, la epidermis por abajo, acá tenemos un estoma, ¿sí? Y una camarita subestomática, todas las células del mesófilo, y acá tenemos el xilema, ¿sí? En donde, acuérdense, el agua en el xilema viene sin atravesar membrana, porque el xilema son todas células muertas sin membrana. Entonces, ahí viene por flujo masal, ya lo vamos a ver, pero viene el agua, esto está lleno de agua. Entonces, cuando acá, ¿cómo arranca a moverse esa agua en el xilema? O sea, de noche, cuando los estomas están cerrados, ¿sí? Cuando la planta llega al equilibrio con el suelo, no tenemos un movimiento neto de agua, ¿sí? Puede haber una pequeña transpiración en ciertas situaciones, pero no es algo de una magnitud importante, ¿no? Entonces, la planta está en equilibrio, no hay un movimiento, ¿sí? Cuando se abren los estomas, empieza a evaporarse el agua, ¿sí? Empieza a salir el vapor de agua, y entonces el agua esta líquida pasa a evaporarse, baja el potencial agua acá, y eso se va transmitiendo, ¿sí? De célula en célula, y por el apoplasto también, ¿sí? El apoplasto es todo el espacio entre células, ¿sí? El espacio libre entre las células. Entonces, el potencial agua va bajando, ¿sí? Y eso va bajando, ¿por qué? Porque se está evaporando agua de las paredes, empieza a caer ¿se acuerdan del potencial mátrico? El potencial mátrico era el potencial que tenía que ver con las fuerzas de adhesión del agua con el sólido, ¿sí? ¿Se acuerdan que las paredes celulares son parecidas a una esponja, tienen mucho potencial mátrico, ¿sí? Y a medida que va bajando el potencial agua, que se va evaporando, digamos, esa agua líquida que está acá bañando como las paredes de las células, baja mucho el potencial mátrico, ¿sí? Se hace muy negativo. Eso, ¿sí? Genera, bueno,
genera primero esa salida de las células del mesófilo, como les iba diciendo, pero eso genera que la tensión se vaya transmitiendo hasta llegar al xilema, ¿sí? O sea, si uno piensa en una moleculita de agua, ¿sí? O en una progresión temporal, empieza a bajar el potencial agua de esta agua que está acá. Eso hace que el agua que está acá dentro de la célula vaya hacia ahí afuera y entonces baja en esta célula, y el agua que estaba acá entonces entra a la célula, ¿sí? Eso se va transmitiendo, ¿sí? Va bajando cada vez más el potencial agua de las paredes de las células y de las células del mesófilo, y eso se transmite hasta llegar al xilema, ¿sí? Y en el xilema lo que ocurre es que al bajar el potencial agua, ¿sí? Como las moléculas de agua están unidas por cohesión, ¿sí? Se genera una especie de tensión, ¿sí? Entonces uno puede pensar, ¿sí? Hoy yo les decía que hay como una especie de continuo de agua que viene del suelo, entra a las raíces, llega al xilema de la raíz, xilema del tallo, el xilema de las hojas, hasta que esa agua líquida sale del xilema, baña las paredes de las células, todas las células de la hoja, llega a la cámara subestomática y se va perdiendo por vapor. Entonces uno lo que puede pensar es que esa salida del vapor de agua, ¿sí? Es como una tensión, ¿sí? Es lo primero que genera, ¿sí? Esa pérdida de vapor de agua hace perder ese potencial agua, y eso se genera como una especie de tensión, ¿sí? Es como si la atmósfera tironeara, ¿sí? Del agua, ¿sí? Es como uno puede pensar que el agua es como un hilo, ¿sí? ¿Por qué es como un hilo? Porque va unido por fuerzas de cohesión. Y entonces, cuando acá se está evaporando y está bajando este potencial agua, eso se transmite como una tensión a través de todo el xilema. ¿Se entiende? Entonces, lo importante que es de esto, que la transpiración, ¿sí? Es la que genera esa tensión. Entonces, si la planta está transpirando mucho, esa tensión es mucho mayor que si la planta transpira poco, ¿sí? ¿Podés recordar qué era el potencial mátrico? El potencial mátrico, el potencial agua se componía de 4 potenciales, ¿no? Había 4 potenciales que la suma de esos potenciales formaban el potencial agua. Uno era el potencial osmótico, que tenía que ver con la incidencia de los solutos, ¿sí? En la solución, ¿sí? Cuanto más solutos hay, el potencial osmótico es más negativo. Otro tenía que ver con el potencial mátrico, que tenía que ver con las fuerzas de adhesión, ¿sí? Del agua con con algo sólido. Por eso se decía que una esponja, cuando se llena de agua, ¿sí? Cuando uno agarra una esponja llena de agua, pesa mucho más que una esponja seca. ¿Por qué? Porque contiene un montón de agua. Y yo la levanto, ¿sí? Y una vez que dejo que caiga todo el agua por gravedad, ¿sí? Hay un momento en que deja de caer agua, pero la esponja todavía no está seca, ¿sí? Si yo no la aprieto y la escurro, esa esponja está conteniendo un montón de agua. ¿Por qué contiene agua? Porque existe ese potencial mátrico, ¿sí? Que hace que el agua quede adherida, ¿sí? Esas fuerzas de adhesión son más fuertes que la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces esas moléculas que quedaron en esa esponja quedan adheridas, ¿sí? A esa superficie sólida. Bueno, la esponja tiene un montón, ¿sí? Tiene como un montón de poros, entonces está llena de agua. La pared celular es algo similar, ¿sí? Porque es como una matriz bastante esponjosa, bastante porosa, y entonces el potencial mátrico ahí es bastante importante. Casi que todo el potencial agua del agua que está en las paredes celulares está determinado principalmente por el potencial mátrico, ¿sí? Gracias. Entonces eso. Y el potencial mátrico toma importancia cuando estamos en la interfase en lugares en donde tenemos agua, aire y líquido, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando el poro está lleno de agua, ahí el mátrico es despreciable, porque está bien, las moléculas que están cerca de la parte sólida pueden tener algo de mátrico, pero ya alejándonos un poco, ya ahí el potencial de presión es el que importa. Ahora, cuando eso empieza a secarse, ¿sí? O si uno piensa en el agua que está acá, ¿sí? Bañando estas paredes, en donde tenemos aire
agua y sólido, que es la pared, ahí el potencial mátrico es bastante importante. Entonces, cuando empieza a evaporarse el agua, lo que baja mucho es el potencial agua de esas paredes, porque baja mucho el potencial mátrico, ¿sí? El agua que va quedando ahí, va quedando cada vez más retenida a esa pared celular, ¿sí? Y eso entonces hace bajar el potencial agua, y esa bajada de potencial agua se transmite hasta el xilema, ¿sí? Y entonces en el xilema lo que ocurre es que hay una tensión, ¿sí? Que es la que genera principalmente el mayor movimiento de agua, ¿sí? El movimiento de agua por toda la planta se genera por esa tensión, ¿sí? Esa tensión, que es como ese tironeo de la atmósfera, de ese continuo de agua, es el que tracciona de algún modo, ¿sí? Que el agua suba por la planta, ¿sí? Y es ese movimiento, ese flujo masal, el que permite, ¿sí? Que el agua ingrese, ¿sí? Que venga el agua que viene del suelo, ingrese a la planta y se mueva bastante rápido y salga por los estomas, ¿sí? Si el agua solo se moviera por difusión, sería muchísimo más lento, ¿sí? Que ese movimiento que ocurre por el xilema, ¿sí? El movimiento en el xilema, ¿sí? No es por difusión, ¿sí? Hoy cuando les decía, cuando se mueve de célula a célula, cuando las células están vivas, atraviesa la membrana. Entonces ese movimiento, ¿sí? El agua se mueve, entra por canales, se mueve por canales. Ese movimiento es mucho más lento, ¿sí? El de difusión. En el xilema, en cambio, las células son células muertas, ¿sí? No tenemos acá membrana celular, solo tenemos paredes celulares, ¿sí? Entonces, el movimiento, ¿sí? Del agua, ¿sí? Y estas conexiones que vemos acá son plasmodesmos, ¿sí? Las células, tanto las vivas como las muertas, como las del xilema, tienen muchas conexiones que se llaman plasmodesmos, ¿sí? Por las cuales no tenemos interrupción de pared ni de membrana, ¿sí? en estos plasmodesmos. Bueno, eso hace que el xilema se asemeje mucho, ¿sí? A una cañería, ¿sí? El xilema uno puede decir que es como una cañería, ¿sí? Porque principalmente lo que tenemos son paredes celulares, pero que adentro hay principalmente agua que se mueve, ¿sí? No está interrumpido, no tenemos membrana, el agua no tiene que pasar por canales, por acuaporinas. Entonces eso permite que el movimiento de agua sea mucho más rápido, ¿sí? Y ahí lo que importa es la presión hidrostática, ¿sí? El gradiente de presión. Lo que me va a determinar cómo es ese movimiento no es el potencial agua, sino el gradiente de presión hidrostática, ¿sí? Y el mecanismo se llama flujo masal, ¿sí? Que es el mismo mecanismo que el que ocurre en una cañería, ¿sí? El agua se mueve por diferencia de presión, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que acá, en donde empieza a evaporarse, ¿sí? El xilema más cercano al estoma, ahí se genera una gran tensión, ¿sí? Y entonces un potencial de presión muy negativo, que es el que genera todo este movimiento, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? Okay. Bueno. Una vez que, digamos, entonces, el agua empieza a moverse, ¿sí? Cuando se abren los estomas, se empieza a perder como agua en estado gaseoso, ¿sí? Vapor de agua, y eso genera una tensión que se transmite, ¿sí? Por todo el xilema y llega a las raíces, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en las raíces? Una vez que acá empieza a bajar el potencial de presión y el potencial agua, recién ahí empieza la absorción de agua, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Digamos, apenas se abren los estomas, la planta empieza a transpirar, pero en ese instante no empieza a absorber agua, ¿sí? Hay como una especie de desfasaje entre esa transpiración y esa absorción que tiene que ver con toda esa transmisión, ¿sí? Que va a generar el movimiento del agua, ¿sí? Entonces,
cuando recién el potencial de presión sea más negativo en las raíces que en el suelo, recién ahí va a ingresar el agua, ¿sí? ¿Y por dónde ingresa el agua en la absorción? Bueno, en las raíces tiene distintos lugares de ingreso de agua que tienen como distintas características, ¿sí? En lo que se llama el ápice radical, ¿sí? Ahí prácticamente no ingresa nada de agua, ¿sí? Es bastante impermeable, ¿sí? Esta es la zona en donde la raíz está creciendo, ¿sí? Se elonga por ahí. Y ahí está lleno de células que están indiferenciadas, ¿sí? Entonces, ¿todos saben lo que son células indiferenciadas? Yo capaz... ¿Alguno se anima a decir que es una célula diferenciada o indiferenciada? Puede ser los meristemas. Sí, pero ¿qué significa eso? Meristemas son Que indiferenciadas. ¿Y qué sería eso? puede ser que adquieran cualquier forma, tipo para formar raíz principal o pelo absorbente, ¿no? Claro. Una célula indiferenciada es eso, no tiene definido, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Si va a ser una célula que va a formar parte de un pelo absorbente, si va a ser parte del epidermis, si va a ser parte del mesófilo, ¿sí? Una célula meristemática, ¿sí? No tiene una diferenciación celular, ¿sí? Entonces, en los lugares en donde las plantas crecen, ¿sí? En varios lugares, las células se mantienen, ¿sí? Como células meristemáticas, ¿sí? Y a medida que se van dividiendo, en general lo que ocurre es que una empieza a diferenciarse y la otra se sigue manteniendo como meristemática. Entonces, en esta zona en donde está creciendo la raíz, hay un grupo de células que se mantienen como meristemáticas, ¿sí? Se van dividiendo y las de arriba van empezando a diferenciarse, pero este grupo queda indiferenciada. Esa zona, ¿sí? Es bastante impermeable al agua, ¿sí? En un comienzo, pero después, ¿sí? Cuando arranca la zona de diferenciación, ¿sí? Que en general está bastante llena de pelos radiculares, ¿sí? Ahí tenemos una combinación en donde la absorción de agua y también de nutrientes, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos nutrientes, pero la absorción de ambos es bastante rápida. ¿Por qué es bastante rápida? Porque hay algo porque todavía no están las membranas, ¿sí? Bien diferenciadas, y más que la membrana, en realidad la endodermis, ¿sí? A ver. Lo vamos a ver cuando veamos nutrientes mejor, ¿sí? Pero la endodermis es una capa como de suberina, ¿sí? Que es impermeable al agua, ¿sí? Y que obliga al agua a ingresar a la célula, ¿sí? Entonces, en esta parte en donde no tenemos esa interrupción, el agua entra rápidamente, ¿sí? Entonces, esta zona de diferenciación, en donde empieza a diferenciarse la raíz, hay una rápida absorción de agua, ¿sí? Y el agua puede llegar al xilema sin ser interrumpido por membranas, y después ya cuando uno empieza a subir por la raíz, ya la raíz empieza a superificarse más, lignificarse, y eso va reduciendo la permeabilidad. No es que acá no haya absorción de agua, sino que el flujo masal es bastante más... el flujo, la entrada de agua, la absorción de agua es mucho más lenta, ¿sí? Siempre que estemos con el agua moviéndose sin atravesar membrana, el agua se mueve con lo que llamamos flujo masal, ¿sí? Cuando hay membrana, ya se interrumpe el flujo masal y pasa a ser una difusión, ¿sí? Entonces, la difusión, como les decía hoy, implica que el agua atraviese la membrana, que pase por canales, y eso hace que sea más lento ese movimiento. Entonces, el flujo masal siempre es mucho más rápido, ¿sí? Consulta. Sí. Y la diferencia que haya membrana o que no va a depender del tejido, ¿no? Claro. En realidad solo no hay... Acá no es que no hay membrana en las células. Las células estas ya empiezan a tener membrana. Lo que no está es
la endodermis, ¿sí?, que rodea al xilema. Entonces acá el agua puede ingresar, ir todo por el apoplasto y entrar al xilema sin atravesar membranas. ¿Sí? Lo vamos a ver, pensé que estaba acá, pero no. Está, cuando lo veamos en nutrientes vamos a verlo mejor esa situación, porque en la entrada de los nutrientes eso es bastante importante. Pero acá el agua ingresa, ¿sí?, y llega al xilema sin interrupción de esa endodermis, ¿sí?, y llega al xilema por flujo basal directamente, ¿sí? Y eso es solo acá, digamos, en esa zona en donde empieza a diferenciarse. Ya después, una vez que ya está totalmente diferenciado, ya aparece bien la endodermis, bien formada, y ya no tenés ese ingreso rápido de agua, ¿sí? Si bien sigue ingresando el agua, es más lento. ¿De qué cosas va a depender la absorción? Bueno, de cuestiones anatómicas de las plantas, ¿sí? Las distintas especies tienen distinto tipo de raíz, ¿sí? La arquitectura de las raíces, la forma que tiene la raíz, varía muchísimo, ¿sí? Acá hay unos pastitos que tienen unas raíces recortas, ¿sí? Hay arbustos que tienen raíces muy largas, ¿sí? Algunos tienen raíces primarias muy largas, sí, pero tienen poca ramificación. Otras tienen muchísima ramificación, ¿sí? Es como que eso varía muchísimo de especie a especie, ¿sí? La arquitectura y el volumen que abarca, y por supuesto que eso afecta la absorción. No es lo mismo lo que puede absorber este pasto, que las raíces llegan a los primeros centímetros del suelo, que esta planta que tiene, no sé, 15, no sé si son 15 metros 15 pies de longitud, ¿sí? Fíjense que las raíces miden más o menos el doble de lo que mide la planta, ¿sí? La parte aérea. La parte radical es casi el doble o más del doble que la parte aérea, ¿sí? Y acá no. Entonces, y acá esta mide, la parte radical mide, no sé, 10 veces más que la parte aérea, ¿sí? Entonces, esas cosas, ¿sí?, hacen que cambie mucho la capacidad de absorción de esa planta, ¿sí? Fíjense, esta planta tiene más o menos la misma altura aérea que radical, ¿sí? Entonces, esta versus esta, ¿cuál piensan que va a absorber más? ¿Esta o esta? ¿O cuál tiene más capacidad de absorción? Y aparentemente la de la derecha. La que tiene mayor volumen, ¿no?, radical en general, ¿sí? Ahora, ¿por qué son distintas? Bueno, porque las especies se originan en distintos, ¿sí?, son originarias de distintos ambientes y en general están adaptadas a ese ambiente en donde se originan, y entonces hay ambientes en donde no es necesario tener una gran capacidad de absorción de agua, porque tal vez las condiciones ambientales hacen que el déficit hídrico no suele ser un problema. Entonces, probablemente este tipo de especies no vienen de zonas donde puede haber problemas de agua, ¿sí? Y otras especies tal vez sí, son más originarias de zonas en donde donde suele haber más estrés hídrico, ¿sí? Y también tiene que ver con distintas estrategias, ¿no? A veces es la estrategia de tomar agua de distintos estratos del suelo. Hay un montón de cuestiones que afectan esto. Pero la cuestión es que, bueno, estos factores anatómicos están dados, por un lado, por el genotipo, o sea, las distintas especies tienen distinta arquitectura, pero también hay condiciones ambientales que dentro de cada especie afectan cómo crecen esas plantas, ¿sí? Otro de los factores endógenos que uno puede encontrar también tiene que ver con la edad, ¿sí? Uno está con una planta, pero esa misma planta no tiene la misma capacidad de absorción a los 10 días que a los 50 días, en donde la raíz es mucho más grande, ¿sí? Entonces, en general, una plántula o una plantita muy chica resiste mucho menos la sequía que capaz una planta
más grande o con mayor desarrollo radical, ¿sí? Eso depende solamente de la edad de la planta, ¿sí? La ontogenia. Entonces, eso también es un factor endógeno de la planta, ¿sí? Y después, como les decía, hay factores ambientales que también afectan el crecimiento de las raíces, y eso entonces también afecta la absorción, ¿sí? Acá hay un ejemplo de plantas que están cultivadas, ¿sí? Son la misma especie, ¿sí? Son probablemente esquejes de la misma planta, que están cultivadas con sol o en sombra, ¿sí? Fíjense que las que están cultivadas en un ambiente con sombra tienen raíces mucho más chicas, ¿sí? ¿Eso tiene lógica? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería la razón evolutiva por la cual un ambiente de sombra no genera tanto crecimiento radicular? ¿Qué piensan? Y porque hay humedad en la parte más arriba del sustrato del suelo, entonces la planta no tiene que ir tan abajo a buscar la humedad. Una de las cosas puede ser que tenga mayor humedad, ¿sí? En lugares sombríos la humedad se mantiene mucho más en el suelo. ¿En qué otra cosa además? ¿Qué diferencia? Hay menos transpiración. Ahí va, la transpiración también afecta bastante, cambia mucho entre plantas de sol y de sombra, ¿no? Las plantas que están creciendo al sol, ¿sí? Transpiran mucho más. Y entonces, si transpiran mucho más, necesitan absorber mucha más agua, ¿no? Entonces, eso genera, ¿sí? Que también, digamos, o es beneficioso aumentar el crecimiento radical, ¿sí? Cuando uno tiene mucho más transpiración, ¿sí? Porque va a tener más demanda de agua, ¿sí? Si hay más transpiración va a haber más absorción, ¿sí? La absorción va como siguiendo la transpiración, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora con los gráficos. Pero bueno, entonces las condiciones ambientales en donde crecen las plantas también afectan, ¿sí? La capacidad de absorción de las plantas, ¿sí? Hay factores también antrópicos, ¿sí? De la intervención del hombre, como pasa, por ejemplo, con lo que se llama el piso arado, ¿sí? Que después de labrar la tierra durante muchos años, ¿sí? Uno de los problemas que ocurrió es que vieron que el arado siempre remueve como una cierta cantidad de tierra, ¿no? Y lo que fue ocurriendo después de muchos años de la labranza es que lo que no se iba labrando se empezó a compactar, ¿sí? Y es lo que hoy en día se conoce como piso de arado, ¿sí? En donde el suelo es prácticamente impenetrable, ¿sí? Por las raíces. Las raíces no pueden, esto está tan compacto que las raíces no pueden entrar y crecer ahí, ¿sí? Entonces las plantas, estas plantas solo crecen, ¿sí? Solo pueden crecer las raíces hasta que llegan al piso arado, y ahí es totalmente imposible que, porque es súper compacto ese suelo, ¿sí? No hay aire, no hay nada. Entonces, este es por ejemplo, es un problema bastante grave en muchos campos, en donde las plantas tienen re poco anclaje, ¿sí? Y poca capacidad de absorción de agua, ¿sí? Entonces, muchas veces genera problemas graves en los cultivos, este piso arado. Y eso tiene que ver por cómo fue el manejo del suelo durante muchos años, ¿sí? Que generó ese piso arado. ¿De qué depende también la absorción de agua? De la temperatura, ¿sí? ¿Qué piensan con la temperatura, por ejemplo? Si la temperatura es muy baja, ¿qué es lo que puede pasar con el agua? Si es muy baja. Hay menor absorción, porque hay menos necesidad de... hay menos evaporación. Puede ser que la transpiración sea baja, pero ¿qué pasa con la absorción? Es al mediodía, un día de invierno, ¿sí? Si está soleado, capaz que la temperatura de la hoja puede aumentar,
¿sí? Por lo menos 10, 15 grados más que el ambiente y la transpiración no va a ser tan baja capaz. ¿Y qué pasa con el agua que está en el suelo? Hay algo que se llama viscosidad, ¿sí? Que aumenta mucho cuando el agua es baja, cuando el agua tiene baja temperatura, ¿sí? Fíjense, hasta los 10 grados no hay mucho problema, pero cuando empezamos a bajar, ¿sí? Cuando nos acercamos a los grados, a los 0 grados, o incluso el agua puede estar hasta congelada, ¿sí? En esas situaciones es muy difícil absorber agua. Entonces, temperaturas bajas, cercanas a los 0 grados, ¿sí? Tienen una viscosidad, el agua tiene una viscosidad, ¿sí? Que hace que la absorción de agua sea mucho más difícil, ¿sí? Y por otro lado, hay otro fenómeno más, que los lípidos de las membranas, ¿sí? Las membranas, particularmente las raíces, que son las que nos importan, cambian con la temperatura, ¿sí? Y eso también aumenta mucho la resistencia, ¿sí? Al flujo del agua, ¿sí? La resistencia al movimiento del agua. Y eso genera que entonces la absorción de agua también sea mucho menor, ¿sí? Entonces, con temperaturas muy bajas, la absorción de agua baja, tanto porque aumenta la viscosidad del agua, como porque hay cambios en los lípidos de la membrana, ¿sí? Profe, Sí. a eso se refiere, hay un dibujito en los apuntes, como que dice que con el frío el agua se expande y se ve que las moléculas están como juntas, los átomos de hidrógeno. ¿Es esto? ¿Se refiere a esto, que cuando se enfría la viscosidad es eso? La viscosidad sí, es como una característica físico-química del agua. Se aumenta la viscosidad, se hace más, lo que llamamos viscosa, digamos, más lento el movimiento. El agua no se mueve como el agua líquida, digamos. No, aumenta la viscosidad antes de pasar ya al agua congelada, ¿no? Pero antes de que se congele el agua, lo que empieza a ocurrir es que el agua empieza a ser más viscosa. Gracias, eso hace profe. que sea más difícil el ingreso del agua en las raíces. ¿Cómo vienen? ¿Quieren que hagamos un corte acá? ¿Y ya seguimos la clase que viene o vienen bien? Vamos bien. ¿Vienen bien? ¿Sí? Bueno, seguimos un poquito más entonces. Bueno, vimos entonces cómo es el movimiento del agua en la transpiración, en la planta, en el xilema, la absorción de agua, y otra cuestión que afecta bastante y que es bastante importante es cómo se mueve en el suelo, ¿no? Porque la planta, ¿sí?, no va a absorber agua de igual modo, ¿sí? O la absorción del agua, ¿sí?, depende no solo de cómo son las raíces, cómo es la estructura de la planta, qué temperatura haya, qué condiciones ambientales haya tenido la planta, qué estructura radical haya dado eso, sino en qué suelo, en qué tipo de suelo está, ¿no? Entonces, el movimiento en el suelo es bastante importante, ¿sí? El movimiento en el suelo, ¿sí?, se da por flujo masal, ¿sí? Si bien cuando entra a la raíz o a la célula es por difusión, y ahí podemos tener algo de efecto importante cuando, por ejemplo, la salinidad del agua la salinidad del suelo es muy grande, ¿sí? Sino en general, lo que más afecta, ¿sí?, a la movilidad
del agua en el suelo tiene que ver con una característica que es la conductividad hidráulica, que ahora vamos a ver, y el gradiente de presión, ¿sí? ¿Por qué el gradiente de presión? Porque el movimiento es por flujo masal, ¿sí? Igual que decíamos hoy en el xilema, que el agua se mueve por flujo masal, y entonces no es por diferencia de potencial agua, sino por diferencia de presión hidrostática es que se mueve. En el suelo pasa lo mismo, ¿sí? El suelo, si hay continuo de agua, ¿sí? Si hay un hilo continuo de agua, se mueve principalmente por gradiente de presión, ¿sí? Y depende de cómo es la conductividad hidráulica de ese suelo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con conductividad hidráulica? Nos referimos a con cuánta facilidad se mueve, ¿sí?, el agua en un suelo, y depende de dos cuestiones eso, del tipo de suelo y del contenido hídrico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué tipos de suelo? ¿Cuáles son los tipos de suelo que conocen? ¿O cuáles son como los dos más opuestos que podemos tener? ¿A alguno se le ocurre? ¿Algún tipo de suelo? Arcilloso o arenoso. Arenoso, sí, esos son como los dos extremos, ¿no? El arcilloso es el que tiene los poros más chicos y el arenoso los poros más grandes. Por supuesto, después hay un montón de sustratos distintos y qué sé yo, pero si uno lo piensa así en un tema medio general, arcilloso y arenoso son como dos extremos que tienen que ver sobre todo con el tamaño de la partícula de ese suelo y los poros que genera, ¿no? Entonces el arenoso tiene partículas más grandes y genera poros más grandes, y el arcilloso tiene partículas más chicos y los poros que se generan son más chicos. ¿Cuál piensan que tiene mayor conductividad hidráulica? Si yo les digo, la conductividad hidráulica es como la facilidad con que el agua se mueve en ese suelo. El arenoso. El de poro grande. ¿El arenoso? Sí. Perdón. ¿Todos piensan eso? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué el arenoso? Porque hay menos adhesión. Hay menos adhesión, sí. Hay poros más grandes, ¿sí? Y eso, de algún modo, genera más facilidad para que el agua se mueva. Ahora, ¿siempre el arenoso tiene más conductividad hidráulica? No, en realidad no. En realidad no es que uno tiene más conductividad hidráulica que el otro, sino que depende del contenido hídrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que el agua se va secando, ¿sí?, va quedando más retenido, ¿sí? Si yo arranco con un suelo, ¿sí?, estas son las partículas del suelo, ¿sí?, y estos son los poros que están llenos de agua, ¿no? A medida que se va secando, ¿sí?, el agua, primero, digamos, llueve, se satura todo de agua, ¿sí? Una vez que uno deja que caiga el agua por gravedad, ¿sí?, que quedan los poros de aire, a medida que se va secando, ¿sí?, el agua va quedando más retenida a las partículas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Cada vez que a medida que se va secando el suelo, va quedando menos agua en el suelo, y eso significa que el agua que queda más adherida a la partícula del suelo, ¿sí? ¿Por qué? Por potencial mátrico principalmente, ¿no? Y entonces el agua, si está muy retenida por el suelo, no está disponible para las plantas, ¿sí? Acá en una situación así, la conductividad hidráulica es muy baja, ¿sí? Esto es lo que llamamos una conductividad hidráulica muy baja, cuando el agua, el contenido hídrico es muy bajo y queda muy retenida por las partículas del suelo y no está disponible para las plantas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con...? Ahora sí, te cobra $10 de una vez. Te acostumbrando a la nueva moneda que se implementa en el país. Así que ya te cae con $30. Fíjense. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre
con un suelo arenoso. Un suelo arenoso, cuando tiene un buen contenido hídrico, tiene mucho mayor conductividad hidráulica, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos poros de aire y agua, llevan un montón de agua, ¿sí? El agua está súper disponible para las plantas, si tiene buena cantidad de agua. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando empieza a secarse un suelo que tiene partículas grandes? Es mucho más fácil que el continuo, ¿sí? Yo les decía que el agua uno lo puede pensar como un continuo, como un hilo, ¿sí? Que va todo unido por fuerzas de cohesión, ¿sí? Cuando empieza a secarse, ¿qué es lo que ocurre con ese continuo? Se corta, ¿no? Ese hilo, ¿sí? Este hilo acá viene todo unido, y acá se corta, por ejemplo. Yo tengo una raíz que estaba acá, creciendo. Si se cortó esa continuidad de agua, ya no puede absorber esa agua, ¿sí? Bueno, eso es lo que ocurre con un suelo arenoso. Cuando tiene buen contenido hídrico, la conductividad hidráulica es alta, pero a medida que se va secando, ¿sí? Pierde rápidamente esa conductividad hidráulica, ¿sí? Y en contenidos hídricos, ¿sí? O potenciales agua, en contenidos hídricos bajos, pero no tan bajos, ya la conductividad hidráulica bajó un montón, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho más probable que esa continuidad del hilo del agua se rompa cuando los poros son grandes, ¿sí? En cambio, un suelo arcilloso, si tiene un buen contenido hídrico, va a tener menos conductividad hidráulica, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener poros más chicos, retiene más el agua que el arenoso, ¿sí? Cuando tiene buena cantidad de agua, pero a medida que el contenido hídrico va bajando, el arcilloso va bajando la conductividad hidráulica, pero no tan abruptamente como el arenoso, ¿sí? Porque esos hilos de agua no se cortan tan rápido como en un suelo arenoso, ¿sí? Por eso, si uno tiene una planta en arena, ¿sí? Vieron que uno la riega, pero eso se seca mucho más rápido que en otro tipo de sustrato, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que la arena tiene buena disponibilidad de agua si tiene buen contenido hídrico, ¿sí? Una vez que se te secó, la planta se muere, ¿sí? Cuando está solo en arena, ¿sí? Bueno, plantas que tienen ciertas adaptaciones para poder tolerar bien ese tipo de suelo, pero si no, no cualquier planta sobrevive en arena, ¿sí? Tienes que estar regándola todo el tiempo, ¿sí? ¿Alguna duda? Entonces, la conductividad hidráulica no depende solo del tipo de suelo, sino que depende del tipo de suelo y del contenido hídrico, ¿sí? Entonces, ¿qué suelo tiene más conductividad hidráulica? Depende. Con un buen contenido hídrico tiene más conductividad hidráulica el arenoso, con un bajo contenido hídrico tiene mayor conductividad hidráulica un arcilloso, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, para la próxima clase les dejo para que piensen, ¿sí? ¿Qué va pasando, ¿sí? Con los valores de potencial agua en la hoja y en la raíz, ¿sí? Cuando el suelo se va secando, ¿sí? La clase que viene lo vemos. Arrancamos desde ahí, ¿sí? Profe, ¿me repetís, por favor? ¿Qué pasa con el potencial agua en las hojas y en la raíz, ¿sí? De una planta a medida que el suelo se va secando, ¿sí? Ustedes tienen, por ejemplo, una planta en una macetita, lo pueden pensar si quieren, y la riegan, ¿no? La riegan un día. Bueno, ¿cómo son los valores de potencial agua en la hoja, en la raíz durante ese día, ese primer día donde regaron el suelo, y después no lo vuelven a regar? Entonces, al segundo día, el suelo ya está más seco que el primero, ¿no? Porque no lo volvieron a regar. Al tercer día, más seco, ¿no? Si uno no vuelve a regar, o si no llueve, el suelo se va secando, ¿sí? ¿Por qué se va secando? Porque existe evapotranspiración. Por un lado se evapora directamente al suelo y por otro lado lo que se pierde por transpiración de la planta, ¿sí? Las dos cosas siempre van a hacer que el suelo se seque, ¿no? Los suelos siempre se van secando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelva a reponer agua, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? Con un suelo, a medida que... ¿Qué pasa con una planta, sí? Con el potencial agua de la planta, a medida que el suelo se va secando, ¿sí? Traten de pensarlo y la clase que viene lo vemos, ¿sí?